autoridades electorales en México. Esto es un tema que surge, aunque suena como una materia vieja, ¿no? Autoridades electorales ya tiene mucho tiempo. Esto realmente surgió hace 25 años, 30 años, digamos, que surgió en nuestro sistema político y jurídico nacional el tema de autoridades electorales en México. Porque para estas fechas, en México se llevaba a cabo el sistema electoral a través de los llamados colegios electorales de la Cámara de Diputados y de Senadores, los cuales llevaban a cabo el proceso electoral directamente. Y entonces podemos concluir, porque aparte está toda la evidencia del mundo, que las elecciones se llevaban a cabo en la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación le convocaba y les daba los comicios y revisaba y dictaba los resultados, y siempre, por supuesto, era el mismo partido durante 70 y varios años. Ganó siempre el partido hegemónico del país, que era el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Entonces, siempre ganaba. Entonces ya nadie tenía interés en las elecciones por eso, porque sabía ya de antemano quién iba a ganar y todo eso. Entonces, surgió un movimiento crítico en contra del gobierno del Estado, buscando tener alguna participación los ciudadanos mexicanos en las actividades electorales del país, que no nos enterábamos más que por el periódico, al final de cuentas, de quién iba a competir y quién había ganado. Entonces, es una noticia de periódico que nadie leía, además, porque era evidente quién iba a ganar desde el principio. Entonces, aquí surgen, en estos años, hace 25, 30 años, surgen las autoridades electorales. Y surgen como una queja, una misión de los ciudadanos mexicanos para intervenir en sus elecciones. Vamos adelante. Y entonces vamos a empezar a hablar cómo se constituyó el sistema electoral en México, que ahora está muy robustecido y funciona de una manera muy interesante. Este es un esquema de las autoridades electorales en México. Tienen, por supuesto, que ver el poder legislativo, una serie de órganos constitucionales autónomos, el poder judicial federal, o sea, el poder judicial de la federación, y el poder ejecutivo también. Los tres poderes tienen que ver con esta cuestión. Las cámaras, por supuesto, las cámaras de diputados y de senadores, que antes eran los colegios electorales, ahora tienen una función muy específica que ya está reglamentada en la Constitución, etc. Los órganos constitucionales autónomos son el INE, Instituto Nacional Electoral, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también opera de alguna manera en las elecciones, y del Poder Ejecutivo derivan, pues, la Procuraduría, la que se llama la Procuraduría, la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. Vamos a ver más adelante. ¿Qué es una autoridad? Es un órgano del Estado, por supuesto, que ejerce sus funciones y emite actos o resoluciones que afectan a las personas en general. Una autoridad electoral específicamente es el órgano encargado de cumplir con algunas de las funciones que tiene el Estado relacionadas con la organización, vigilancia y procedimientos
democráticos de acceso al poder público, es decir, a las elecciones. La naturaleza de esta actividad es legislativa, administrativa, o sea, se emiten leyes, hay una organización un organismo que es administrativo que tiene que organizar las elecciones, el órgano jurisdiccional que es el Tribunal Nacional del Poder Judicial de la Federación, y también tiene que ver el Poder Ejecutivo al tener una fiscalía especializada en derechos electorales. Entonces, esas son las autoridades básicamente que veremos el día de hoy. Vamos adelante. Como les decía, la Cámara de Diputados y de Senadores llevan a cabo las funciones legislativas y administrativas que les correspondan en esta función, mediante la expedición y actualización de las leyes que regulan la materia electoral. El Instituto Nacional Electoral, que es la actividad administrativa que organiza las elecciones. También originalmente calificaba las elecciones y el procedimiento electoral, cosa que hoy lleva a cabo el Tribunal Electoral. Y la labor jurisdiccional del Poder Judicial, del Tribunal Electoral, significa garantizar que los principios de constitucionalidad y legalidad que rigen las elecciones sean contempladas a precisión y que no haya ninguna omisión en el sentido. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también lleva a cabo funciones de carácter electoral junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La FEDE, que es la Fiscalía Especializada en Derechos Electorales, Fiscalía Especializada en Derechos Electorales, pues lleva a cabo las funciones de Ministerio Público para efectos de materia electoral. Vamos a iniciar con el Instituto Nacional Electoral. Esta es una institución muy importante que está diseñada para la organización y administración de las elecciones. Esta institución ha sido un punto de referencia a nivel internacional para muchos países y ha sido copiado en varios esquemas que vamos a ver en el camino por diferentes estados para conseguir una autoridad sólida como es esta. Vamos allá, por favor. Vamos a empezar con algunos antecedentes. En 1990, como resultado de la reforma constitucional que se llevó a cabo en materia electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Institutos y Procedimientos Electorales, el llamado COFIPE, y ordenó la creación del Instituto Federal Electoral, del IFE, que entonces existía, a fin de conocer y contar con las estructuras necesarias para llevar una organización de las autoridades de las elecciones que dieran certeza a la ciudadanía. Después, en el 94, otra reforma electoral crean, es muy importante este punto, crea los consejos ciudadanos, los consejeros ciudadanos. Esos consejeros ciudadanos vendrían a integrarse en esta función que se estaba empezando a crear. Esto es una materia nueva para entonces en México, ¿eh? Nadie sabía de esta materia porque no existía. Es como si mañana empezamos a estudiar derecho espacial
no existe. Sabemos que hay un espacio, pero pues, no existe la materia tal como derecho espacial. Entonces no existe tampoco el derecho electoral. Estos consejeros ciudadanos eran personalidades propuestas por la Cámara de Diputados, por las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados, y eran electos por las 2/3 de sus miembros, y los partidos políticos conservaron a un representante de ellos, de cada uno de ellos, en el Consejo General que se formaría en este Instituto Nacional Electoral, en este Instituto Federal Electoral, en este IFE. Después, en 1996, hay otra reforma electoral que es de carácter constitucional también, y modifica el artículo 41 de la Constitución para crear un nuevo COFIPE con el objeto de darle autonomía a este organismo para que ya no dependiera del Poder Ejecutivo como dependía antes. Antes, cuando estaban en los colegios electorales, pues estos dependían del Poder Ejecutivo, entonces era un poco un truco, ¿no? Como dependía la autoridad electoral del propio Poder Ejecutivo. Entonces, eso se reformó en el 96. Y vamos adelante, por favor. En el 2014 se llevó a cabo una reforma nacional más en materia electoral. Si ustedes ven, iban haciendo cada ratito porque estaba iniciando una materia y no había ninguna idea en México de cómo se llevaría a cabo. Entonces iba siendo paso a paso según iba surgiendo el movimiento social a este respecto. En el 2014, les repito, se desapareció al IFE y se creó el Instituto Nacional Electoral a fin de llevar a cabo los procesos electorales, pero ahora desde un instituto de cobertura nacional. Es decir, las elecciones ahora ya se convirtieron en una materia que tiene que ver con todo el país y se maneja uniformemente a todo el país a través del Instituto Nacional Electoral. Antes era, pues, entidad por entidad, se iban organizando, cada quien tiene su legislación electoral y se fueron congregando hasta llegar al 94, digo, al 2014, en el cual ya hablamos de elecciones de carácter local y federal conjuntamente, es decir, elecciones de carácter nacional. Finalmente, el INE se coordina con los organismos electorales locales para la organización de los procesos electorales respectivos periódicamente. ¿Cuál es la naturaleza jurídica y el marco normativo del INE? Este organismo se rige por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad. Estos son los principios bajo los cuales se rige el INE. Vamos a ver. Su marco normativo está compuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por supuesto que ahí está consagrado en el artículo 41, por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
La LEGIP es esta, que es la ley que regula esas materias. La Ley General de Partidos Políticos. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ese es el, digamos, es el Código de Procedimientos Electorales. Es la legislación que controla todos los procedimientos electorales del país. Un reglamento interior del Instituto Nacional Electoral, además del reglamento de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Es un reglamento muy importante en su momento y el día de hoy también, que surge con el objeto de reglamentar el origen de los recursos que van a recibir los partidos políticos en cada elección y cuál es su destino, es decir, cómo administra cada partido estos recursos. Acuérdense que en aquella época lo que existía era un oscurantismo completo. Nadie sabía nada, eran todo bajo la mesa, arreglos entre muy pocos, entonces no era una cuestión de carácter público. El día de hoy, todos nos podemos enterar inmediatamente y en tiempo real de lo que sucede en materia electoral, puesto que estamos todos conectados a el INE y sus plataformas y todas sus direcciones que funcionan así. Después hay un reglamento de radio y televisión. ¿Por qué es importante eso en materia electoral? Pues porque, como ustedes saben, las elecciones, en la época de elecciones, todos los partidos y que hay concursantes o competidores en las elecciones se sirven de radio y la televisión para llevar a cabo sus campañas electorales, para darse a conocer y para pedir el voto. Todos estamos expuestos como público a una incesante campaña o campañas de todos los partidos y los candidatos independientes que van a concursar en el día de las elecciones, y eso inunda el mundo o el país al menos en materia electoral. De todos los partidos son los mejores candidatos, los que más experiencia tienen, los que más saben, todos son iguales en las campañas, ¿verdad? Y están buscando, haciendo una especie de coqueteo para que los ciudadanos votemos por uno, por una, por un partido o por el otro. También existe el Estatuto Social del Servicio Profesional Electoral Nacional. Y del Instituto Nacional Electoral. Vamos adelante, por favor. ¿Cuáles son las finalidades que tiene el instituto? Pues contribuir al desarrollo de la vida democrática del país, lo que significa esto. Entonces, esta es una misión del INE que tiene que cumplirse a cabalidad. También preservar y fortalecer el régimen de los partidos políticos y de los candidatos independientes. Es decir, en materia electoral pueden concursar todos los ciudadanos, sean a través de un partido político o en materia independiente. Pues ese es el mecanismo por el cual se van a elegir los gobernantes en México. También tiene que integrar y controlar el registro federal de electores. Importantísimo. ¿Quién va a votar? ¿Qué edad tiene? ¿En dónde vive? ¿Cuántos son los que van a votar? ¿Quiénes son? Esa es lo que se llama la geografía electoral, que es muy importante, saber dónde están los electores finalmente, para que a todos nos interesa mucho ver en dónde están los electores que van a ejercer su derecho de voto el día de la elección. También tiene la función de garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, así como ejercer sus funciones en los procesos electorales locales.
finalmente velar por la autenticidad del sufragio. Aquí había toda una novela escrita en relación con que los votos que estaban emitiendo pues, no eran auténticos, se contaban votos de más, se quitaban votos para hacerlos de menos, en fin. Eso era la percepción de la sociedad en virtud de que no existía transparencia en la materia electoral. Contra esto, nos peleamos los mexicanos en esos años y conseguimos que se instituyera el INE, bueno, el IFE en aquel momento. Principales tareas que tiene el instituto. En procesos electorales federales y locales. Tiene la función de llevar a cabo las consultas populares. En estas consultas populares deberán de verificar que los requisitos se lleven a cabo y que se realice el cómputo de la consulta en términos que la Constitución establece. También tiene la función de capacitación electoral. Usted tiene la función de capacitar en materia de elecciones a toda la población. Tiene la obligación constitucional de llevarlo a cabo. Tiene a su cargo la geografía electoral. Eso significa la división del territorio en cachitos, que son los distritos electorales, 300 distritos electorales, en 300 pedacitos, en los cuales va a estar localizada la actividad electoral primaria, o sea, la primera actividad electoral, que es la de los distritos electorales, que nos van a regir según nuestro domicilio y nuestro nombre, se va a distribuir en esa geografía electoral para que estemos todos en una posición territorial que está en referida a nuestra credencial electoral para votar. También va a depender de esta institución el padrón de las elecciones, la lista de los electores y el padrón de los electores. La ubicación de las casillas y la asignación de los funcionarios de mesas directivas de cada una de ellas también dependen del Instituto Nacional Electoral. En fin, las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares encuestas, sondeos de opinión, observaciones, observadores electorales, conteos rápidos de votos, todas esas funciones las lleva a cabo también el Instituto Nacional Electoral. Recuerden que en aquella época, digo antes de que esto existiera, era una función caprichosa que se llevaba a cabo por las autoridades de la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con sus conveniencias y con lo que ellos fueran diseñando y estableciendo, pero no había ninguna transparencia en esto, lo cual fue la principal queja de la ciudadanía ante el gobierno para podernos hacer cargo nosotros mismos o participar nosotros como ciudadanos de la actividad electoral que es tan importante en este país. Las tareas del INE son fundamentalmente la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, como os decía hace un momento, la organización de elecciones de los dirigentes de los partidos políticos, es decir, el INE puede intervenir para auxiliar a los partidos políticos en la modificación interna y la elección de sus propios dirigentes. Entonces, el INE puede llevar a cabo estas conductas a solicitud de los partidos políticos, por supuesto. Y también ellos designarán a los integrantes
de los órganos de dirección de las llamadas OPRES, o de los OPRES. Son los organismos públicos locales electorales que hay en cada entidad federativa, ¿no? También se puede. Otra tarea importantísima del INE, aquí hablo más de las tareas del INE, y a eso voy a referirme con un poco más de precisión. El INE llevará a cabo el acceso de los competidores, o sea, de los partidos que están en disputa de los cargos electorales, del acceso a las prerrogativas que tienen estos partidos en el momento de la elección. ¿Qué es una prerrogativa de elección? Por ejemplo, tienen una prerrogativa que consiste en una extensión postal. Entonces pueden llevar a cabo el envío de cierto número de documentos, de acuerdo con la cuota postal que le corresponda. Cada partido podría llevar a cabo una serie de emisión de documentos y envío por correo o bien por telégrafo de estos documentos o de estas promociones. Digo telégrafo porque ya no existe, el telégrafo ya es casi una historia del pasado, pero bueno. También llevará a cabo la preparación de la jornada electoral. Esto es muy importante porque consiste en llevar a cabo los trámites necesarios para preparar la jornada electoral. ¿Qué es la jornada electoral? El día de la elección. Esa es la jornada electoral. Entonces lleva a cabo todo el procedimiento que significa la preparación de la misma, que como ya veremos es bastante complejo. También lleva a cabo el escrutinio y cómputo en los términos que establece la ley. Cómo se verifican y se cuentan los votos de acuerdo con lo que la ley establece. Y finalmente lleva a cabo la declaración de validez y el otorgamiento de una constancia de mayoría en las elecciones a los diputados y a los senadores. También, muy importantemente, lleva a cabo el cómputo de la elección de presidente, es decir, el conteo de los votos de la elección presidencial cuando corresponda. Lleva a cabo las consultas populares y los demás que le señalen la ley. Aquí hay un cuadrito azul hasta abajo que se refiere a la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión. Esto es muy importante, por eso lo tengo aquí en el cuadrito azul, dado que esto es el factor más importante que se maneja en el proceso electoral en cada caso, para dar a conocer a la ciudadanía las bondades de cada uno de los partidos políticos y poder atraer su voto. También tiene la tarea de resolver los recursos de revisión que sea de su competencia, conforme a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Vamos al siguiente. Es un mapa de la geografía electoral. Están los estados de la República, por supuesto, y como ustedes ven, están partidos en cachitos. Esos cachitos, en este mapa, deberá dividirse en 300 distritos electorales. Y esas 32 entidades federativas y los 32 distritos uninominales se derivarán, por supuesto, del mapa general del país. Aquí como vemos, del lado derecho, la entidad, un estado de la República, que tiene a su vez una distribución
del territorio en pedacitos, que son los distritos electorales uninominales. Esta es la estructura fundamental con la cual se forma el Instituto Nacional Electoral. Esto es, el principal órgano del instituto es el Consejo General, que está aquí señalado, del cual dependen, por supuesto, el presidente del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva del mismo. Después vemos en cuadritos verdes, del lado izquierdo vemos uno que dice direcciones ejecutivas del instituto, que son la Registro Federal de Electores, prerrogativas y partidos políticos, organización electoral, servicio profesional electoral, capacitación y educación cívica y administración. Esas son las principales áreas del instituto. Y del otro lado vemos estos cuadritos verdes, otro cuadrito verde que dice unidades técnicas, que son las unidades administrativas, de prensa, de difusión, etcétera. Esas, con su propia lectura, se sabe cuál es su objetivo. El instituto está distribuido finalmente en 32 entidades federativas, que son los consejos locales electorales. Hay uno en cada entidad federativa, un consejo local, y hay un consejo distrital en cada uno de los 300 distritos electorales que reúnen en el país. Estos distritos están integrados a la vez por mesas directivas de casilla en cada caso para recibir la votación el día de la jornada electoral. Vamos a quitar esto ya. ¿Ya la quito? ¿Hay alguna duda sobre esto? Otra vamos a ir viendo de uno por uno, pero esto es una estructura básica que no tiene. Vamos a la siguiente página. Okay. Los órganos del INE pues son órganos de dirección que pues son estructuras colegiadas de diferentes miembros, pues, que tienen una naturaleza deliberativa y normativa, que designan las actividades de cada uno de las que va a llevar a cabo el instituto en todo momento. Órganos ejecutivos y técnicos, que son los que permiten al instituto llevar a cabo sus funciones en cada una de las líneas que están diseñadas para este efecto. Tiene, por supuesto, un órgano de vigilancia, como todas las entidades públicas, que va a cerciorarse de que el instituto lleva a cabo las funciones que tienen previstas en la ley, y un órgano de control que llevará a cabo la supervisión de todas las funciones que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral para efectos de que se apeguen siempre a la Constitución y a las leyes. Ahora vamos a ver cómo se constituye en realidad el instituto. Aquí vemos esta es una interpretación personal de lo que es la mesa del INE. Yo la he visto ya en la televisión varias veces. Es una mesa oval alrededor de la cual se reúnen los miembros que integran el INE. En la cabecera vemos en un cuadrito negro o gris oscuro al presidente del consejo, que es Lorenzo Córdoba Villanegro. Junto a él vemos un cuadrito verde que es el secretario ejecutivo. Bueno, el presidente del consejo, que es Lorenzo Córdoba, tiene participaciones con voz y voto en las sesiones que lleva a cabo el consejo. El secretario ejecutivo
solamente puede actuar con voz, es decir, puede opinar, pero no tiene voto. Su voto no cuenta para efectos electorales. Después hay unos cuadritos que son como cafés, que son los consejeros electorales que integran el instituto. Esos consejeros electorales, por supuesto, tienen un voz y voto en las sesiones del consejo. Después aparecen en rosa los consejeros del Poder Legislativo, los cuales son uno por cada grupo parlamentario, quienes solamente tienen voz en las sesiones, o sea, pueden opinar, pueden preguntar, etcétera, pero no pueden votar, o sea, no tienen su opinión, no forma un voto en la comisión. Y después están los cuadritos de los partidos políticos, que significan que hay un integrante representante de cada partido político en la mesa, quienes tendrán, por supuesto, derecho de voz, de opinión, pero no tienen derecho de voto. Esto es como se integra el Consejo General. ¿Está claro este diagrama o no? Recibo preguntas, por favor, aclaraciones, comentarios, dudas. ¿Nada? Así es como se integra el Consejo General. Claro que esta mesa en realidad es una mesa mucho más grande, obviamente, y están ahí todos sentados y discuten y hablan y dicen todas las cosas que van queriendo. Los que no tienen voto, los que tienen voz, usan esto como una tribuna para expresar sus intereses y sus intenciones en cada uno de los puntos a discutir, procurando o pretendiendo convencer a los que están en la mesa del consejo de sus opiniones y haciéndolas valer. Y los que tienen voto, pues pueden tomar su decisión a partir de esas opiniones de los que están ahí con su derecho de voz. Finalmente se lleva a cabo la votación y el voto se lleva a cabo por los consejeros electorales y se toma la decisión. Abel. Profesor, una pregunta. Buenos días, compañeros, profesor. Estos grupos parlamentarios, profesor, son de la Cámara de Senadores y otros 4 de la Cámara de Diputados, o cómo se constituyen estos 7. Bueno, aquí vemos 7 grupos parlamentarios, ¿no? Bueno, es que a lo mejor faltaron más, pero, o sea, cada uno de los partidos tiene un grupo parlamentario en la Cámara. Es decir, los integrantes, los diputados del PRI, por ejemplo, forman un grupo parlamentario. Los del PRD también, o sea, cada partido tiene un grupo de legisladores que son del mismo partido. Y este partido nombra a un representante para la mesa directiva, para el Consejo General. Entonces está el representante del PRI sentado en la mesa y él hará saber lo que en opinión del PRI corresponde a cada iniciativa de acuerdo que se presente en la mesa directiva. En el Consejo General, ¿me explico? Es la función del representante. Y también, por supuesto, los que tengan derecho de voto, ahí pueden ejercer su voto, al momento de las votaciones pueden ejercer su voto ahí mismo. Es una especie que tiene una mesa que tiene un poco el carácter parlamentario, sin ser parlamentario, porque tienen solamente la representación del partido para efectos del Consejo General. ¿Me explico? Entonces, profesor, podemos inferir que por cada partido político nacional con registro va a haber un consejero de grupo parlamentario en Así el es. Consejo General. Así es. Ok, gracias, profesor. Al contrario. ¿Está claro mi respuesta o quedó algo pendiente de resolver? Octavio. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Buenos días, profesor. Hola, Octavio. Una pregunta,
¿cuál es la injerencia o la función principal de los consejeros del Poder Legislativo de los grupos parlamentarios? ¿Cuál es, bueno, veo que solo cuentan con voz, pero ¿cuál es la finalidad de incluir al Poder Legislativo en la mesa del Consejo General? Bueno, este es producto de un tráfico o de un largo golpeteo de los partidos políticos para tener presencia en el Consejo Electoral. Decir, oye, se va a llevar a cabo una elección en día fulano. Y yo no estoy de acuerdo, entonces quiero decir, hoy están equivocados, ese día no se trabaja, por favor, es el 25 de diciembre, ese día, ¿me explico? Estoy siendo un ejemplo absurdo, pero ese podría ser un caso. Los representantes de los partidos tienen la función de, repito, de representar a su partido en la mesa directiva, digo, en el Consejo General del Instituto, para efectos de saber lo que se discute ahí y opinar lo que a su partido le corresponda, buscando, por supuesto, tener injerencia en la, en la opinión de los demás partidos, ¿me explico? Ese es el objeto del representante del partido político. Enterarse de primera mano lo que se está discutiendo, poder hacer argumentaciones, poder discutir, poder preguntar, etcétera, ¿no? Ahora, no tienen derecho de voto, pero tienen derecho de voz, lo cual es muy importante en una mesa de una asamblea, como ustedes saben. Es muy importante que los demás representantes sepan cuál es la opinión del PRI, digamos, en la sesión. Por eso, a ese punto no estamos de acuerdo porque mi grupo parlamentario no está de acuerdo con eso porque esto violaría tal. Y a lo mejor los demás representantes dicen, tienes razón, entonces lo toman en cuenta, lo pueden tomar en cuenta. O simplemente lo pueden ignorar, pero tiene derecho de opinar el partido en todas las sesiones que se llevan a cabo en el Consejo General. Esa es la misión que tiene. Ok, gracias, profesor. Por nada. Vamos a ver, ¿sí? ¿Cuáles son las atribuciones que tiene el Consejo General? Este órgano, tiene por objeto vigilar que las actividades de los partidos y agrupaciones políticas se apeguen en todo momento a la LEGIPE, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Eso que es LEGIPE, ¿no? También tienen por objeto vigilar que el instituto, o es instituto en vez de INE, el instituto, ejerce sus atribuciones como autoridad en el manejo de los tiempos de radio y televisión. También tiene por objeto aprobar el calendario del proceso electoral. Y tendrá por objeto, tendrá también la misión de aprobar que la credencial para votar con fotografía, que es nuestro documento de identificación básico de todos los mexicanos, tenga los cambios o sufra las alteraciones que se discutan en el Consejo General, ya que el Consejo General va a estar todo el tiempo, permanentemente, al pendiente de que las credenciales para votar con fotografía estén en manos de todos los ciudadanos. Es una misión muy importante, costosísimo, ¿eh? Déjenme creer, es una misión que cuesta muchos miles de millones de pesos. La credencialización y actualización de las credenciales para votar con fotografía. Todos los que tienen de 18 años en este país pueden tener su credencial para votar. Esto significa que todos los mexicanos tenemos en nuestra cartera o aquí en la bolsa guardada la credencial para votar. Y el día que se nos vence, o nos cambiamos de domicilio o la perdemos, podemos recuperarla sin ningún costo. Cosa de que vayamos a solicitarla y nos lo hagan en un trámite que es bastante
ágil y sencillo, nos ponen nuestra credencial para votar. Pues nos cambiamos de domicilio, nos fuimos a vivir a otra ciudad, ahí nos cambiamos en el instituto de ese lugar, nos modificamos nuestra credencial para votar o obtenemos la nueva. Perdemos nuestra cartera y ahí venía nuestra credencial para el elector, la solicitamos nuevamente y la tenemos de inmediato. Entonces, siempre la podemos tener. Y como ustedes saben, todos tenemos una de estas credenciales, es el documento básico del mexicano. Hoy tenemos una credencial para votar en la cartera y eso significa que tenemos forma de identificarnos. Porque ninguna licencia de manejar no sirve para identificarnos, tiene que ser una credencial de elector. Para cobrar un cheque en el banco, necesitamos la credencial para votar. Para todos, es un documento fundamental que debemos tener todos en nuestra posesión. Desea aprobar el calendario y el formato de las boletas electorales y la documentación para votar en general. También es la decisión del instituto determinar los topes máximos de gastos de campaña y pre-campaña de todos los competidores en el proceso electoral. Fijar los topes es una función muy importante. Tengan ustedes en cuenta, por favor, ahí en su subconsciente mantengan lo que es una función muy, muy importante, fijar los topes máximos de pre-campaña y campaña de los partidos políticos. Después, también es atribución del instituto resolver sobre la fusión, coalición o frentes que organizan los partidos políticos y también llevar a cabo los registros periódicos de los partidos políticos y agrupaciones políticas para los procesos electorales. Otorgar y retirar el registro a los partidos políticos. Los partidos políticos tienen la obligación de tener un registro en el instituto que los va a autorizar o los va a permitir participar en las elecciones. Después, tendrán también la función de registrar las plataformas electorales de las candidaturas de los presidentes para presidente de la República, senadores y representantes, las listas regionales de candidatos a diputados, etcétera. Estos tipos de registros también serán manejo o función del Consejo General. Solicitar a la Junta Ejecutiva investigar las violaciones a los derechos que llevan a cabo los partidos políticos. Octavio Vargas, ¿levantaste la mano o solamente te uniste? Solo sí. Bien. Resolver los recursos de revisión que le competan. Estas son las atribuciones básicas que tiene el Consejo General. Y aquí los invito a que tengan cualquier inquietud, cualquier experiencia, cualquier pregunta, duda o aclaración, me la hagan saber en este momento para que todos estemos en la misma jugada, ¿no? La presidencia del Tribunal del Consejo General es un órgano unipersonal, sí, solamente el presidente. No, es decir, aquí no es un órgano colegiado.
integrado por varios, no, es una sola persona quien tiene la función de garantizar la unidad y cohesión de los miembros del instituto y supervisar el desarrollo de sus funciones se lleve a cabo a través, con apego a la Constitución y a las leyes de la materia. Como ustedes saben, el día de hoy, estas instituciones, organización del instituto, se ha puesto en la picota porque el presidente está en contra del mismo, está en contra del instituto y de sus funcionarios. Entonces hay toda una grilla política alrededor de esto. Estamos en una sesión académica, por lo cual todos podemos opinar lo que pensemos sin ninguna limitación, ¿eh? Entonces, los que quieran opinar alguna cosa tienen el micrófono abierto para decir lo que ustedes quieran. Aquí no se restringe a nadie. Todos podemos decir cualquier cosa, dado que estamos hablando de una sesión de carácter académico. Estas son las atribuciones que le corresponden a los consejos locales del instituto. Parece que es un mapa que no vamos a ningún lado. Creo que ver estas cosas es importante, pero si siquiera oír que existen estas instituciones, estas funciones y obligaciones del instituto, para que nos tengamos presentes o sepamos de su existencia al menos. Principales funciones: los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral. En primer lugar, acreditar a los ciudadanos que fungirán como observadores electorales. Hay personas que pueden o quieren o deciden trabajar como observadores electorales para cerciorarse de primera mano que las cosas se manejan bien de acuerdo con la ley y con la Constitución. Entonces, para esto se puede pedir una acreditación ante el Instituto Nacional Electoral para que nos otorguen el cargo de observadores electorales, con lo cual tendremos acceso directo a todo el proceso electoral desde todos los puntos de vista como observadores. No podemos meter la mano, como observadores, para convencernos de que las cosas están manejando de acuerdo con lo que dice la ley y la Constitución. Entonces, esta acreditación la llevará a cabo el instituto. También tiene por objeto los consejos distritales, los consejos locales, tienen por objeto registrar las fórmulas de senadores de mayoría relativa. Recuerden que hay dos tipos de senadores, los de MR, mayoría relativa, que son los que tienen más votos, digamos, los de representación proporcional, que son los que se llaman de lista, ¿no? Entonces, los de mayoría relativa son registrados los consejos locales y también declaran la validez de la elección de estos individuos. También deben llevar a cabo el cómputo de elección de senadores de RP, o sea, de representación proporcional, es decir, los de lista, ¿no? Y también supervisan las actividades que llevan a cabo las juntas locales ejecutivas durante el proceso electoral, en términos de lo que la ley establece. ¿Sí? Edson, vamos más adelante. Las funciones que llevan a cabo los consejos distritales tienen la función de determinar el número y ubicación de las casillas electorales, que en cada elección van cambiando. Recuerden que esto es un movimiento como de hormigas en el hormiguero, es permanente, unas van para acá, unas van para allá. Entonces, esta
este movimiento cambia la ubicación de las casillas, en virtud de que las casillas están ubicadas en los lugares que tengan cierta habitación o cierta vecindad de ciudadanos en esa región. Si hay una gran ubicación de población en un determinado lugar, el instituto está al pendiente de que haya casillas electorales para atender ese grupo. ¿Me explico? Después tiene la función de insacular a los observadores electorales, a los observadores electorales y a los candidatos de mayor relativa y a representantes de los partidos políticos. En cada circunscripción habrá un representante de un del partido político. En todo caso, estos deberán ser registrados y controlados, digamos, prefiero controlados como registrados y por el Instituto Nacional Electoral, los consejos distritales. Después tiene la función de realizar el cómputo distrital en la votación para el presidente de la República. Muy importante esta función, que le corresponde a los consejos distritales. Cada consejo distrital llevará a cabo el recuento o el conteo de la votación presidencial en su distrito. Y también tendrá la función de supervisar que las actividades de las juntas distritales ejecutivas durante el proceso electoral. Bueno, espero que ahorita ya empiece a suavizarse la carga y no sea tan pesada como que venimos viendo hasta ahorita. Después vamos a ver las mesas directivas de casilla. A esto es a lo que la ciudadanía estuvo procurando, buscando, impulsando pertenecer todo el tiempo que hubo consejos electorales. ¿Qué hubo colegios electorales? Perdón. Formar parte de la casilla. ¿Quién cuenta los votos? ¿Quién sabemos quién cuenta los votos? A ver quién. En aquella época, pues, la Secretaría de Gobernación. Hoy, las casillas electorales son la representación más pequeña de la autoridad electoral en el país. Son la autoridad electoral básica del país. Nuestra casilla electoral que está a la vuelta de nuestra casa, ese es el receptor de la votación de todo el país, porque hay una así cada 3 cuadras, ¿no? Estas casillas están integradas por un presidente, un secretario, 2 escrutadores y 3 suplentes generales. Estos señores integran la casilla electoral. Tienen la función de instalar la casilla, recibir la votación y realizar escrutinio y cómputo de la votación, la captura de la casilla y transportar las actas finales al distrito correspondiente. Todo esto que es una labor muy ardua, que llevan a cabo los que están en la casilla. Algunos de ustedes han estado en una casilla electoral, los felicito. Al que no haya estado, lo invito a formar parte de una, porque es una experiencia muy, muy importante. Formar parte de estas personas que integran la casilla electoral es participar en la elección verdaderamente, o sea, en persona, estar ahí viendo que las cosas pasen y que pasen bien. En caso de elecciones concurrentes, y que sean de varias en el mismo momento, se deberá instalar una mesa única para las elecciones que están ahí llevándose a cabo, además, y se integrará, además de los anteriormente señalados, por un secretario y un escrutador adicional. Estos son los tipos de casilla que se instalan en las casillas básicas, conjuntas, extraordinaria y especial. Contigua, perdón. Este es el tipo de casillas que se puede integrar en cada casa.
Y ya que se ha hecho el mapita de los distritos electorales, entonces el Consejo General designa que aquí va a haber 3 casillas en tales domicilios, y entonces hay que buscar quiénes los van a operar. Y ese es el siguiente problema. Vamos a la siguiente página, por favor. Los órganos ejecutivos y técnicos del instituto son la Junta General Ejecutiva, las direcciones ejecutivas del instituto, la Secretaría Ejecutiva, y aquí está puesto con letras negras especialmente la unidad de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Ya no hay oscurantismo en cuanto a los recursos políticos, de recursos de los partidos políticos. Aquí, el instituto, mediante esta unidad, tendrá acceso directo a la información 24/7 en tiempo real de los ingresos que recibe el partido político por donaciones, donativos, por que vaya adquiriendo, y los gastos que vaya llevando a cabo respecto de esos recursos. Mediante una cuenta, el manejo de cuentas de contabilidad claramente establecida en la ley, y son de información pública. Todo el mundo tiene acceso y derecho a saber eso en cualquier momento, en tiempo real, les repito. Después hay unidades técnicas adscritas al Consejo, a la presidencia del Consejo General, unidades adscritas a la Secretaría Ejecutiva y a las juntas ejecutivas locales y distritales. Ahora vamos a la siguiente página. Esta parte empieza a ser muy técnica, ¿verdad? Muy aburrida. ¿De qué estamos hablando aquí? La Junta General Ejecutiva tiene a su cargo la instrumentación de las políticas y programas generales del instituto y cumplir con las disposiciones, los acuerdos que lleva a cabo el Consejo General. Otra dirección ejecutiva muy importante es la del Registro Federal de Electores. Esto del Registro Federal de Electores, les recuerdo, es importantísimo en nuestra democracia y en el funcionamiento del Consejo General. También la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que le da seguimiento a la actividad de los partidos políticos en todo momento. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral lleva a cabo todas estas funciones respecto de la jornada electoral. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que es una función que lleva a cabo también el Instituto Nacional Electoral. La Dirección Ejecutiva de Administración, todos los recursos del instituto, a dónde se van, cómo se manejan. Estas son las principales funciones de los órganos ejecutivos del instituto y de los técnicos también. APN, que significan Agrupaciones Políticas Nacionales, ¿eh? Cuando maneja el registro de los partidos políticos es una actividad muy importante en este contexto. Por favor, vamos a la siguiente. Las funciones de las unidades técnicas del INE, como son, por ejemplo, la Unidad Comisión Nacional de Comunicación Social, se refiere a la prensa fundamentalmente, ¿no?
que tiene la función de difundir la información que produce el instituto, la Organización de Asuntos Internacionales es la que está notificando al exterior de la República las funciones que va con el instituto y el clima que se está respirando en materia electoral en México. El Centro de Desarrollo Democrático es una entidad que organiza cursos y eventos en relación con el desarrollo del país en relación con la democracia. La siguiente, por favor. Unidad Técnica de Servicios Informática. Estos señores llevan a cabo todo el sistema de cómputo, que como ustedes pueden imaginarse, es enorme este sistema. El sistema de cómputo del instituto. Pues hay una computadora en cada unidad y todo el manejo con la conexión en red, etcétera, todo eso que yo ni siquiera entiendo bien, es lo que lleva a cabo la unidad técnica de informática. La dirección jurídica lleva a cabo la supervisión de la normatividad aplicable al INE. La dirección del secretariado es la que lleva a cabo la distribución de documentación de las sesiones del Consejo General. La nueva planeación, pues como todas las planeaciones, están investigando, inventando cómo van a llevar a cabo las funciones del instituto. Y aquí están las actividades y funciones de las juntas locales ejecutivas y las juntas distritales ejecutivas del instituto. Creo que están claramente explicadas. Si hay alguna pregunta, por favor, háganmela saber y trataré de responderla. En las juntas distritales aparece la capacitación de ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla. MDC son mesas directivas de casilla. Estos señores que forman parte de una mesa directiva de casilla tendrán que estar capacitados por el Instituto Nacional Electoral respecto de los sistemas y formas de llevar a cabo la elección el día de la jornada electoral. ¿Estamos de acuerdo o hay una duda? Vamos a profundizar en algún punto. Si no lo hay, vamos a lo siguiente, por favor. El órgano de control del instituto es el que estará al pendiente de que todos los recursos asignados al instituto se ven a cabo con una misión de rendición de cuentas y con transparencia absoluta en su manejo y su disposición de los mismos para que estén claramente como en una caja de cristal todos estos recursos y su manejo y administración de los mismos, porque tengan el control o el manejo de los mismos. Aquí vamos a hacer un alto, hágame la manta de pausa. Quiero preguntarles si quedó claro, más o menos claro, o hay dudas respecto de la presentación que acabamos de realizar del Instituto Nacional Electoral. Como ustedes vieron, la última parte es muy técnica, que este señor se debe para esto, esas cuestiones técnicas, las tengo que decir, me parecen aburridísimas, pero las tengo que decir, porque son parte muy importante de nuestro sistema, el manejo de esta institución, que es el INE, desde una
atención muy delicada porque tiene muy graves consecuencias su actividad. Lo que lleva a cabo este instituto nos afecta a todos los mexicanos. Entonces, ante este planteamiento general, repito, ¿hay alguna duda o alguna atribución por parte de ustedes? ¿Alguno de ustedes ha intervenido en algún proceso electoral? No me dejarán mentir, los que hayan tenido esa experiencia, tienen una experiencia muy importante, muy formativa y muy tranquilizante. Todos recordamos que había en los 70s y 80s, etcétera, había elecciones en las cuales se robaban las urnas electorales, o bien llenaban las urnas con votos falsos y sacaban boletas de la urna, y era que tenga todo eso. Eso ya no pasa. Eso ya no existe en México. Todavía hay quien dice, es que a mí me tocó que en mi casilla, que estaba en quién sabe dónde, pasara eso. Eso ya no existe. Ya no hay. Ya no hay ese tipo de faltas, de fraudes, así. Eso ya no existe. Cuando se ha impugnado por algún supuesto fraude en México, se han hecho las investigaciones correspondientes y no hay ninguna, fíjense, ninguna de esas investigaciones que ha resultado positiva. Todas han resultado negativas. Entonces, cada vez estamos más cerca de una elección totalmente limpia. Estamos en una elección totalmente limpia. Pero cada vez estamos más cerca de una elección sin críticas, sin quejas. Que todos los participantes tengan una tranquilidad de que las cosas se hicieron porque se tenían que hacer de acuerdo con la ley y con la Constitución para arrojar un resultado final indiscutible. Y hay muchas personas, muchos cientos de miles de personas que trabajamos en esta materia electoral para buscar que la votación final sea transparente, sea clara y sea limpia. Y estamos consiguiendo. Es la verdad, lo estamos consiguiendo. Ahora estamos hablando de cuestiones un poco políticas. Decíamos que esta institución del Instituto Nacional Electoral, pues por alguna razón que yo no acabo de comprender muy bien, el presidente de la República está en contra de ella y le ha tirado, quiere desaparecer al Instituto Nacional Electoral, que es un logro, este es un logro de la ciudadanía mexicana. Entonces, como mexicanos no podemos permitir la desaparición del Instituto Nacional Electoral. El día que desaparezca el Instituto Nacional Electoral, desaparece la democracia del país. No lo podemos permitir. Esto es una institución que si hay que hacer algún pulido y encerado, vamos a dárselo. Díganme dónde y se lo pulimos y lo enceramos. Para que siga siendo una institución indiscutible, que tenga una autoridad moral primero y de permanente certidumbre o certeza. No hay razón para quitarlo. Si vamos a quitar eso, ¿qué vamos a regresar hacia la Secretaría de Gobernación para que ellos digan quién ganó y quién perdió? No hagamos eso, por favor. Tenemos la misión de proteger las instituciones mientras funcionen, hay que mantenerlas. No vale la pena quitarlas nada más por cambiarlas. Esa es mi opinión personal. ¿Tienen ustedes alguna diferente? No. Bueno. El día de hoy hemos visto al INE como la entidad organizadora que va a llevar la planeación y organización de los procesos electorales y el recuento de los votos y la publicación de los resultados finales. Esto es una actividad que le corresponde al INE. Aquí es donde se va a llevar a cabo todo el teatrito o toda la función electoral se va a concentrar en este instituto. Tiene, por supuesto, maneja un presupuesto muy grande de dinero. Pues sí, pues estamos hablando de muchas funciones que lleva a cabo el instituto. A nivel nacional, en cada rincón del país,
por el house en que se encuentra del centro, hay una presencia del Instituto Nacional Electoral. Y hay una misión de recuento de votos. Y se lleva a cabo este control de forma muy estricta y muy detallada, y está abierta al público. Cualquier duda ustedes tengan de alguna entidad de la República en materia electoral, la pueden consultar en su computadora y pedir documentos. Tienen acceso a todo lo que ustedes no significan de documentación, tenemos acceso a todos en todo momento. Si hay alguna duda, vamos a procurar aclararla. Porque el Instituto no tiene misiones ni intención, por supuesto, de tener ninguna duda. Claro, mientras más misiones le demos, pues más presupuesto necesita. Eso es lógico. El que más trabaja, más fuerzas tiene que cuidar, tiene que tener mayores recursos para manejarse. Entonces, el recurso del instituto es un recurso grande, pero es un recurso justificable, transparente y al alcance de cualquiera de los ciudadanos que podemos averiguar todo lo que pasa con sus finanzas en cualquier momento. A partir del día de mañana, pasado mañana, tenemos una segunda exposición de esta misma hora sobre el mismo tema. Entonces vamos a empezar el próximo miércoles a hablar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es otra institución electoral fundamental en esos casos, que es otro ente que es producto de la lucha de los mexicanos, lucha pacífica, por supuesto, que hemos llevado a cabo durante muchísimos años para conseguir una transparencia y una participación ciudadana en las procesos electorales. Este es el resultado. Es decir, hace 25 años se integró el Instituto Nacional Electoral y, bueno, hace 29 años se integró el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también, como órganos propios o son producto de la ciudadanía mexicana para el desarrollo de las elecciones y la vigilancia de las mismas. Entonces vamos a ver esto del Tribunal Electoral el próximo miércoles. Y asimismo vamos a hablar de la FEDE, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, es el Ministerio Público Electoral, digamos. Y si nos da tiempo también vemos los OPLES, Organizaciones Políticas Locales Electorales, que son las entidades, la presencia del INE en más pequeña escala. Hay una en cada estado de la República y vamos a discutir sobre ellas, porque también tienen encima la visión del presidente que quiere desaparecerlos y darle sus funciones. ¿A quién creen? A la Secretaría de Estado, que depende, por supuesto, del Poder Ejecutivo, y entonces tendrá el presidente el control completo de las autoridades electorales de nuestro país. Que es otra cosa que, en mi opinión, haciendo a un lado las cuestiones partidistas, sería un retroceso en la democracia y en la vida política y jurídica de nuestro país. ¿Hay alguna opinión de ustedes? Por favor, háganmelo saber. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿No están de acuerdo? ¿Medio sí, medio no? Háganme saber algo. Que yo vea sus caras y que sepa que hablan también. Rafael. Sí, buen día a todos. Hola, Rafael, buenos días. ¿Qué tal? Pues yo creo que más bien las autoridades, o bueno, en este caso nuestra autoridad electoral o autoridades a nivel estatal, como que siempre están sujetas a partidos de quién gana, ¿no? Quién pierde. Si un partido gana bien o de cierta forma las reglas lo llevan hacia un buen triunfo, pues determina que las reglas están bien. Cuando es muy competido, cuando piensan que no es claro, pues entonces siempre se juzga al árbitro, y hasta como en cualquier deporte podríamos hacerle una especie de similitud, porque nunca están de acuerdo con el árbitro, ¿no? Porque el árbitro es quien aplica las reglas precisamente, ¿no? Así es. Y en ese caso, pues de repente algunos jugadores, pues si estuvo bien el juego o está bien las reglas, pues lo dicen que está bien, ¿no?
Claro. Aquí lo que yo creo que está sucediendo, bueno, no sé, una perspectiva que tengo, pues no sé, como dicen, sería un retroceso o hasta una especie de autogol mismo hacia el movimiento que ahorita el Ejecutivo tiene, ¿no? Si no mal recordamos, 2006, con todos los movimientos que hubo de protestas, del famoso voto por voto, casilla por casilla, que más allá que fue un movimiento, pues después se materializó en reglas, ¿no? Esas reglas que hoy pues no nada más favorecen a un partido, sino favorecen a todos. Y vemos que el voto por votos en algunos, como menciona, en algunos, pues hasta juntas municipales, distritales, de todos los, de la República, pues se lleva, ahí se ha estado materializando mucho más, ¿no? Y eso le da mayor certeza a nuestros procesos electorales, locales, federales, ¿no? Tanto a, bueno, municipios muy pequeños, municipios enormes, como el Catepec, Neza, Nezahualcóyotl en el Estado de México, ¿no? Pero, pues entonces, pues, las autoridades siempre van a estar en función, en vista de lo que representen para ellos una buena, les dé legalidad, ¿no? A su triunfo. Si no, pues en este caso, pues no es que no sea legal lo que a lo mejor el presidente quiere hacer o no, pero sí sería bueno, para mí ahorita que comenta, pues sería una especie de autogol mismo, porque todo aquello que ha reclamado, a todo aquello que ha venido forjando para fortalecer precisamente nuestra democracia, pues sería que sí irnos hacia atrás, en volver hacia que un ente de gobierno maneje las elecciones. Exactamente. Queremos, bueno, si es que es eso, si no, pues a lo mejor, porque también la comunicación que se tiene de ellos, o siempre de los partidos políticos hacia los demás, hacia el electorado o hacia las instituciones electorales, siempre cambia, ¿no? Mencionan una cosa y terminan haciendo otra, por lo regular, o depende del entorno precisamente. 2014, 15, por primera vez hubo acuerdos entre partidos de oposiciones o el que estaba en gobierno, pues crean el famoso pacto, ¿no? Y de ello se crea nuevamente otra reforma electoral, ¿no? Porque las reformas electorales pues, están a disposición o a perspectiva de los partidos políticos. A lo mejor ahí nos faltaría como órganos electorales federales, locales y hasta ya en municipios y distritales, mandar de ahí hacia arriba las propuestas de reformas, ¿no? Porque sí, como que se ha quedado mucho a que si los partidos políticos lo dicen, es que lo necesitamos, ¿no? Dicen que sea un nuevo instituto, pues entonces ahí va, toda la maquinaria electoral se tiene que adaptar a la perspectiva o a la iniciativa de los partidos políticos, ¿no? Y a lo mejor, pues por ahí nos falta más, como si ya ganamos la ciudadanía de un instituto electoral, pues ahora nos faltaría más ganar las propuestas electorales, ¿no? Las iniciativas electorales de parte de acá, del otro lado del juego, de los jugadores. Creo que más o menos es cuánto sería lo que podría aportar o comentar acerca de lo que estamos comentando. Agradezco mucho tu comentario, Rafael, y seguramente a muchos de nosotros nos hace sentido lo que estás diciendo en cuanto a la temporalidad que nos corresponde discutir estos temas. Pues, vamos a discutir el día de hoy y nos vamos a discutir en el 2014, que habrá una macroelección. Veremos otra vez qué sucede. Y cada elección deja una serie de cuestiones pendientes que van surgiendo a la luz después de la elección. Y entonces hay una reforma electoral normalmente después de cada proceso electoral para ajustar esas cosas que quedaron resueltas sin claridad. Entonces hay que hacer una reforma electoral para aclarar todo eso. Y este año también seguramente habrá una reforma electoral, pero que no nos asuste la reforma electoral. Mientras vayamos adelante, cada modificación, mientras vayamos adelante, qué bueno que exista una actualización de la realidad, pues hay que llevarla a cabo siempre que haya un cambio en la realidad. Y entonces, seguramente habrá en esta ocasión un nuevo cambio electoral próximamente. Vamos a ver hasta dónde llega y a qué se refiere fundamentalmente. Si se va a referir a que desaparezcamos al INE, bueno, pues
Habrá quien esté de acuerdo y quien no esté de acuerdo. Yo no estaría de acuerdo, por supuesto que no estaría de acuerdo ante esto, porque yo veo y he visto durante muchos años que este asunto ha ido increciendo, o sea, cada vez es más importante y más acabado. Entonces, no se justificaría de ninguna manera desaparecerlo. A ver, vamos a ver qué nos quiere decir Elvira, por favor. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Efectivamente, Elvira. yo también considero que sería un retroceso la desaparición de esta institución. He tenido la oportunidad de laborar en procesos electorales como capacitadora electoral y supervisora electoral. Al tener contacto con la ciudadanía, pues sí hay cierta desconfianza, pero el convencerlos y que ellos participen como funcionarios de casilla, les abre, les da otra perspectiva y les crea confianza. Incluso me atrevo a decir que gracias al INE hay paz social, hay confianza en las elecciones. Si bien es cierto que quienes impugnan las elecciones, pues son los partidos en conflicto, ¿no? Quienes tienen el interés de acceder al poder, pero la ciudadanía en general, en su mayoría, confía en los resultados que se otorgan a través de esta institución, quien además también, pues tiene una logística impresionante, una organización muy puntual en todo este tipo de situaciones que me toca ver en las jornadas electorales, ¿no? De manera muy precisa. Y ello pues ha contribuido a, vuelvo a reiterar, a que mantengamos esta paz social que hasta ahorita se ha tenido y con las reformas que usted decía, pues esto ha sido también derivado de la experiencia que se va teniendo, se van implementando y se va reforzando esta institución. Gracias. Muchas gracias, Elvira, muy, muy interesante tu comentario. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, puntual y absolutamente. Damián, te toca a ti, ¿tienes un comentario? Sí, profesor, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Un comentario muy breve. No, yo concuerdo con usted totalmente sobre el deber que tenemos de proteger al Instituto Nacional Electoral y a todas las autoridades electorales. Estoy leyendo un libro de cómo mueren las democracias. Ahí señalan 4 puntos para identificar prácticamente a un dictador. Y uno de estos 4 puntos es justamente el desconocer las reglas ya establecidas de una democracia. Y justamente por eso me preocupa esta postura del gobierno federal de desconocer completamente estas reglas que ya se han formado y atendiendo a este estudio que se hace en este libro, pues por eso me parece preocupante, ¿no? Lo que puede llegar a pasar con esta postura del presidente. También señalar que en relación con los denominados soples, hay una realidad, hay bastantes soples, me ha tocado litigar en varios de estos que tienen muchas deficiencias. Yo no soy de la postura de desaparecerlos, pero sí hay que reforzarlos completamente, hay que capacitarlos, pero también reconocer que sí, hay bastantes fallas técnicas, pero insisto, para mí no, lo ideal no es desaparecerlos, sino es fortalecerlos. Y gracias, profesor. Estoy de acuerdo contigo, muchas gracias, Damián. Estoy de acuerdo contigo respecto a los soples y creo que si hay algún comentario que hacer sobre ellos, hay que decirlo y hay que modificar los soples, pero nunca hay que desaparecerlos porque tienen el pulso de la ciudadanía local. Están ahí cerca de las personas, saben lo que pasa en la sociedad local y tienen un control o un manejo, pueden tener un manejo inmediato de estas cuestiones. Y esto le da muchísima valía a los OPLES y muchísima utilidad para los efectos electorales. Estoy de acuerdo contigo que hay que mantenerlos y que hay que reforzarlos en todo caso, nunca desaparecerlos, por favor, aunque están ahorita en la vista del presidente también para desaparecerlos, yo diría que sería totalmente absurdo hacerlo. Muchas gracias. María Eloísa.
Tu micrófono, por favor. No te escuchamos. Ya lo quito. Un momento, Eloisa, no te escuchamos, no podemos oírte. Si quieres mandárnoslo por texto y aquí lo interpretamos de alguna manera. Patricia. Patricia. Buenos días, profesor. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, yo también concuerdo en la importancia de conservar los soples. A mí me parece que ha sido, de hecho, un avance en la democracia la constitución de estos soples, porque permite no centralizar todas las elecciones en un solo organismo y, como usted dice, pues tienen más cercanía a los entornos locales. Además de esto, a mí me gustaría poner sobre la mesa también preguntarle a usted qué opina, porque dentro de esta nueva reforma electoral que plantean, piden o ponen sobre la mesa el modo de la elección de los consejeros electorales. Actualmente pues se hace una convocatoria pública, hay un consejo de evaluación que genera una lista y que se pasa al Congreso, pero han planteado también la posibilidad de que los consejeros electorales se elijan de manera directa por voto ciudadano. ¿Qué opinaría sobre este tema? ¿Sería un avance, un retroceso? ¿Qué opinarían también los compañeros? Bueno, yo considero en lo particular que la misión de los OPLES y sus integrantes es una cuestión totalmente práctica y técnica. Es decir, no cualquier persona puede ser nombrado integrante de un OPLE. Se requieren personas que tengan una capacidad y un perfil, digamos, que tenga que ver con el manejo con grupos de personas, con la ciudadanía en general, y que no tengan ninguna misión de carácter partidista. Porque si nombramos mañana a puros integrantes de un solo partido político, como con estos puestos que estamos mencionando aquí, pues ¿qué haríamos con eso? Pues restringir la libertad de acción de las autoridades electorales. En cambio, si la forma de integrarlos que sea mediante elección popular o mediante designación, yo pensaría que designación está bien y la elección popular yo le tendría muchos signos de interrogación, porque ahí empezaríamos a involucrar a los partidos políticos, que no hay que involucrarse en nada más, lo que tienen su trabajo perfectamente establecido, no hay que darles más trabajo que quieren utilizar. Es mi opinión. Gracias, Eloisa, profesor. no, al contrario. Eloisa, ya te escuchamos, todavía no, ¿verdad? No. Luis Bernardo. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ok. Yo quería opinar sobre este tema que nuestra compañera Patricia puso en la mesa de la elección de los integrantes de los órganos de dirección de los soples. No sería el primer país en el que se haría esto. Yo no soy ni académico ni estudioso, soy solamente una persona curiosa. Y a partir de lo que pasó en 2000, ¿qué fue? 2016, no, o 18, no, en el 20, con la elección de Estados Unidos y todo lo que pasó, que es de mucho paralelismo con lo que pasó aquí en 2010, en 2006. Bueno, me he curioseado ahí en el sistema americano y pues me he dado cuenta que ellos no tienen ni un INE, ni OPLES, ni nada que se le parezca. Hay por ahí una comisión que se llama Comisión Electoral, algo así, pero es más bien como de asesoría, como de te presto algún tipo de ayuda si quieres organizar tu elección. Pero más allá de eso, quien organiza la elección en ese país son los condados y quienes establecen las reglas son cada estado por separado de los 50 estados. Entonces,
Hay unos estados en donde sí se elige a digamos, a las comisiones de cada condado electorales, que son las que organizan la elección en esa demarcación. Y entonces, pues ellos deciden si se vota con boleta, con máquina electrónica, etcétera, cómo se hacen los recuentos de votos, etcétera. Sorprende mucho porque, bueno, ellos mismos se dicen que son la mejor democracia del mundo y de repente, pues, uno ve los límites de esos dichos cuando vienen estas elecciones controvertidas. De hecho, bueno, no fueron controvertidas, fueron impugnadas por un mal candidato. Entonces, el punto de esto es que hay condados de Estados Unidos donde sí se elige a quienes forman parte de la comisión electoral de ese condado. Y está sucediendo algo bien chistoso, muy curioso. Hay asociaciones ligadas tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata que se están encargando de reclutar a activistas para que se postulen a esos cargos para encabezar los organismos de elecciones en Estados Unidos. Entonces, están unas agrupaciones del Partido Demócrata y están reclutando gente. Y a ver, ¿de qué condado eres? Pues postúlate para ser consejero de ese pequeño instituto de elecciones del condado. Y los republicanos igual. Entonces, ahora esas pequeñas autoridades electorales que al final son las que cuentan los votos y van a decidir aspectos relevantes de cómo se haría un recuento, de cómo se establecerían los mecanismos de votación, etcétera, son los que, o sea, van a partidizar el organismo. Y si eso sucede, van a crear unas tensiones tremendas. Exactamente. Entonces van a hacer explotar el sistema electoral, porque si de por sí un mal candidato perdedor pone una gravísima sospecha sobre todo el sistema sin ninguna prueba hasta la fecha, imaginemos a sus partidarios en cada organismo cooptando el organismo de elecciones, pues lo van a hacer explotar desde adentro, todo el sistema. Y entonces a mí me parece muy arriesgada esa propuesta de nuestro presidente de México, que quiere repetir ese esquema en los organismos electorales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, quienes los van a cooptar son los activistas de cada partido. Y no como ahora que ese es un sistema virtuosísimo, que de veras, a quien se le ocurrió, pues dio en el clavo con esta situación de la imparcialidad, de la objetividad. Quizá habría que ajustar un poco los mecanismos de elección de los consejeros, por ejemplo, ese tipo de cosas de que no sea por cuotas de partidos, que se hace por, bueno, a ti te tocan 3, a mí 2, etcétera, dependiendo del peso electoral. Pero fuera de eso, o sea, el sistema, por ejemplo, del servicio profesional, lo que decía nuestra compañera Elvira, o sea, los ciudadanos son los que al final cuentan los votos, mis vecinos, ahí yo los veo. El día que voy a votar, ahí está la señora que vive a la vuelta, la que vive en la otra cuadra, son mis vecinos. Y yo no he visto jamás que algo suceda cuando las personas se ponen a trabajar en serio, así les den las 11 de la noche, y esa es la virtud de ese sistema mexicano. Y yo sí veo ese grandísimo riesgo en repetir esos esquemas. Perdón por extenderme, gracias. Gracias a ti, Luis. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo en tus apreciaciones. Estos ciudadanos que comparecen a contar los votos hacen una misión muy importante, desinteresada y muy importante. Pueden acabar a las 11, 12 de la noche y regresarán muy cansados a sus casas, pero con la satisfacción de haber puesto su trabajo de ese día al servicio del pueblo, al servicio de una causa común que es la democracia del país. Entonces, qué bueno que coincidíamos en la importancia de las instituciones y hay que procurar mantenerlas, en mi opinión muy personal. Coincido contigo y te agradezco tu opinión. ¿Alguien más nos puede dar alguna opinión? Abel. Sí, profesor. Respecto del mismo particular que puso sobre la mesa nuestra compañera Patricia, les comparto mi posicionamiento.
que se circunscribiría a qué lineamientos se apegarían, a qué normatividad apegaría esta elección de los consejeros locales. Yo creo que la apoyaría hasta el punto en el que ese comité evaluador conforma una lista y ya esa lista sería sobre la cual se le plantearía a la ciudadanía, ¿no? En las boletas. Yo me inclino más a apoyar, pero siempre y cuando quiero pensar que ese comité evaluador, pues evaluaría, qué tanto son meramente candidatos ciudadanos, meramente ciudadanos, que tienen, como comenta profesor, se trata de, no cualquiera puede desempeñar estos cargos, se trata de personas que tienen que tener un grado de expertise muy alto, experiencia. Entonces, yo la apoyaría, pero quiero preguntarle a Patricia por qué ella ya no dio su posicionamiento, nada más puso sobre la mesa, o bueno, o no lo escuché, puso sobre la mesa el tema, pero no dijo ella, yo lo apoyo por esto, o lo desaprobaría por esto, nada más puso sobre la mesa. Entonces, yo lo apoyaría, ya que ese comité evaluador haga su trabajo que ha estado haciendo hasta ahora, y ya nada más le diga a la ciudadanía, pues hay, en mi caso soy de Querétaro, hay 15 ciudadanos, y también me viene a la mente un punto y termino. A mí me gustaría que estos consejos, estos órganos de dirección estatales de los OPLES se conformaran por ciudadanos de ese estado, porque tengo el entendido de que a veces hay consejeros electorales en el estado de Yucatán que pertenecen a otro estado. Entonces, me gustaría que la mayor cantidad del personal que tienen los OPLES fueran del estado del que son, del OPLE. Entonces, esa es mi opinión, y me gustaría que Patricia nos compartiera su posicionamiento, ¿verdad? Del punto que ella ya nos puso a compartir opiniones. Es todo, gracias. Gracias, Isabel. Usted pasó la pregunta. A ti te toca. Sí, sí, pues yo aquí me parece interesante esta propuesta. Sin embargo, sí coincido con usted, profesor, de que pues son perfiles que tienen que ser muy especializados, que deben de cumplir con ciertas características, expertise. Actualmente, como sabemos, pues se lanza una convocatoria pública, se forma este comité técnico de evaluación y se analizan los perfiles, ¿no? Y se hace unas listas y se pasa al Congreso, donde después se vota. Sería interesante, como menciona Abel, que a lo mejor, bueno, mi pregunta era más si elegirlos a través de un voto directo de la ciudadanía pudiera ser un avance o un retroceso, porque, bueno, a mí sería interesante, como dice Abel, que a lo mejor se formara este comité técnico, se hicieran las listas, pero en vez de pasar al Congreso, pasaran a una boleta, ¿no? En donde pudieran ser votados. Entonces se cumpliría primero con este filtro de cumplir con un perfil profesional que se requiere, y a lo mejor después ya pasar a votación, y que esto a lo mejor pudiera traerles mayor legitimidad incluso a los consejeros electorales y al propio instituto. No sé, pudiera ser una posibilidad, por eso lo ponía yo sobre la mesa, pero pues Vamos no a ver. sé, es una opinión. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo pensaría, bueno, yo pienso que esta figura surgió procurando que los ciudadanos participaran. Y entonces, esta participación de los ciudadanos es totalmente libre. Poner a un organismo que diga tú y tú, me parecería un poco arbitrario. Mejor, ¿quién quiere participar en esto? Yo, entonces, la voluntad propia es lo que debe jugar aquí. Esa vocación personal
de servir, de practicar, de trabajar en la materia electoral a ese nivel, es lo que se requiere. Más que una capacitación extraordinariamente amplia y credenciales académicas que no van a servir para nada en el momento de la elección. Entonces, en cambio, la voluntad personal de que llega y dice, yo me voy a entrar este tirito, a ver, y se inscribe y participa, me parece que es mucho más transparente y más activa finalmente que la misión de una elección. En mi opinión, pero vamos a ver qué pasaría, ¿no? Gerardo, ¿tienes algún comentario sobre esto? Sí, buenos días a todos. Rápidamente para, pues, contribuir tal vez un poquito. Considero yo que si realmente queremos OPLES funcionales y exitosos, va a pasar más por la independencia económica. Mientras los OPLES sean organismos que económicamente dependan del recurso que directamente dan los gobiernos de los estados, su trabajo va a estar siempre en tela de juicio y van a sentir presión por parte del Estado. El INE es un organismo autónomo y que muchas de sus decisiones las ha podido tomar independientemente porque su supervivencia no depende de las acciones directamente del gobierno que esté, de la bandera que ustedes gusten y manden. Y lo mismo pasa con los organismos jurisdiccionales federales, pero a nivel estatal es diferente. Otra cosa, hablando de OPLES también, se necesita que se transparenten los procedimientos de elección de estos ciudadanos, puesto que comúnmente los filtros son dos, un examen técnico y una entrevista. El examen técnico es fácilmente revisable, pero los parámetros de las entrevistas no. Entonces también se requieren que estos parámetros sean transparentados de tal manera que el que no ganó sepa por qué no ganó, cuál fue la situación frente al otro por el cual eligieron al que ganó. Y en cuanto a la opinión de la Lic Vázquez, o así le entendí, respecto a las elecciones, o sea, que fueran a votación, considero yo que un esquema como el que se está proponiendo en general, de que los candidatos son a una función de carácter administrativo, se vuelvan candidatos políticos prácticamente, donde tengan que hacer una especie de campaña para ganar la simpatía de unos votantes, además de encarecer el procedimiento, creo yo que haríamos que las personas que pretenden fungir en esa función se preocuparan más por la característica del carisma y de convencer al votante que a nosotros como ciudadanos. Bueno, a mí como ciudadano me interesaría más tener un funcionario en esos cargos que aunque fuera malísimo en sus funciones de carisma, fuera buenísimo en sus funciones de directivo de un órgano público de naturaleza electoral. Entonces, creo yo que es un poquito del contagio que tenemos, que a final de cuentas la materia electoral pues es de índole político y que no se ha sabido separar desde un punto de vista formal, que una cosa es ser el árbitro del encuentro político y otra cosa es ser político. Y mientras no sepamos separar esa parte, creo que vamos a estar en esta problemática siempre, porque también lo utilizan, quienes formen parte de estos organismos públicos, lo utilizan como trampolín después, para que una vez que pase esa veda que tienen por el nombramiento que tuvieron, brincar como actores políticos. Es cuanto. Muchas gracias, Gerardo. Mi opinión personal es que la inscripción voluntaria a estas materias ha dado muy buen resultado. Más que la electiva, la autoadscriptiva. Es decir, yo me inscribo como candidato o como interesado en ocupar estos puestos, que no tiene ningún efecto desde el punto de vista económico, ni mucho menos. Yo dudo mucho que yo he sido presidente de casilla, alguna vez fui presidente de casilla, y créanme que eso no significa de ninguna manera tener un trampolín de carácter político. Yo no trabajo en cosas políticas, pero nunca fue mi interés, pero no había forma tampoco, porque es una función totalmente neutra, digamos. Entonces yo
sí creo que la autoadscripción a estos puestos en forma voluntaria es como está previsto en la Constitución y en la ley, es el secreto para que sigan funcionando. Normalmente, en este país, muchísimas personas que han sido designadas como funcionarios electorales no aceptan o se escapan del nombramiento. Pero yo invito a cualquiera de ellos a que lo reconsidere otra vez porque es verdaderamente una experiencia inolvidable. Muy interesante, muy formativo y de una claridad. No pasó nada aquí. ¿Cómo te fue en tu casilla? Pues no pasó nada. Pues ¿qué crees que pasara? ¿Que llegaran incendiarias cosas? No, eso no pasa. No pasa nada. La gente entra en orden, se forma en la fila, toma su boleta, la cruza, la pone y se va. No pasó nada. Y así pasan, estás a tu vecino, tu compadre, tu vecina, de la tiendita, todos esos pasan por ahí y no pasa nada. Nadie tiene ninguna alteración de ningún tipo. Es una experiencia cívica verdaderamente importante, ejemplar y muy importante. En fin, esa es mi opinión, pero si hay alguna cosa más que decir sobre esto, les propongo que continuemos con esto el miércoles, porque primero vamos a empezar con el Tribunal Electoral y ahí también veremos a los OPLES y a las autoridades electorales locales que son la estamos mencionando ahorita. Muchas gracias por venir, les agradezco mucho su presencia y nos vemos a la misma hora y por el mismo canal el próximo miércoles. Gracias a todos por venir. Adiós. Gracias, profesor. Buen día. Gracias.